Estimados hermanos, reciban un efusivo y cristiano saludo en este precioso día. Bienvenido a esta reflexión de la Palabra de Dios. Hoy estaremos tratando un tema de muchísima importancia. De mucha importancia porque tiene que ver con unos pecados que golpean, le puede decir, a toda la población del universo, por decirlo así, de la tierra. Y principalmente sabemos que muchos ministros del Evangelio también han caído presa de estos pecados, cuales son el adulterio y la fornicación. Hay otros pecados que también atacan a muchos ministerios y a muchos ministros, como es los relacionados con el dinero. Pero eso lo trataremos en otro momento, cuando el Señor nos los indique. La palabra del Señor nos lleva hoy a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. En su capítulo 6, versículo 13 en adelante, dice la palabra del Señor: también dicen la comida es para el estómago y el estómago para la comida. Estoy de acuerdo, y Dios destruirá las dos cosas. Pero el cuerpo no es para cometer pecados sexuales, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Dios resucitará nuestro cuerpo con el mismo poder que resucitó al Señor. Recuerden que su cuerpo forma parte de Cristo. ¿Está bien tomar lo que es parte de Cristo y hacerlo parte de una prostituta? Claro que no. ¿O es que no saben que el que se une con una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Así dice la Escritura, los dos serán un solo ser. El que se une con el Señor se vuelve un solo espíritu con Él. Así que huyan de los pecados sexuales. Todo pecado que un hombre comete queda fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido el Espíritu de Dios y habita en ustedes. Entonces ustedes no son dueños de su cuerpo, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estimados hermanos, como decía al principio, este es un tema bien importante y que tiene que ver con estos pecados sexuales que golpean a gran parte de la población mundial, por no decir a toda. Y muchos ministros del Señor han caído también por estos pecados de la lujuria, todo lo que tiene que ver con el aspecto sexual. Hay personas que no saben cómo enfrentar estos pecados. Ahora, es responsabilidad nuestra no permitir que el pecado nos gobierne, no permitir que el pecado reine en nuestros cuerpos mortales. No debemos utilizar nuestro cuerpo ni el de otra persona como instrumento de justicia, de maldad, de pecados sexuales. La inmoralidad sexual es un pecado contra Dios y también contra nuestro propio cuerpo, que es, si usted es cristiano, su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Eso es lo que dice la palabra del Señor y es una verdad. Entonces usted está irrespetando a Dios y está irrespetando su propio cuerpo. Dice la palabra del Señor que comete pecados sexuales está pecando contra su propio cuerpo. Los otros pecados quedan fuera del cuerpo, pero el que peca en el área sexual peca contra su propio cuerpo. Entonces el Señor hoy te está exhortando para que recuerdes que todo uso inmoral de tu cuerpo es un pecado grave ante Dios. Y eso trae consecuencias para tu propia vida, para tu cuerpo, para tu familia, para tu relación matrimonial, para todas las áreas de tu vida. Hasta la economía se ven afectadas. Hemos oído testimonios de cómo trabajan algunos brujos y hechiceros en el área sexual para traer también la ruina económica. Entonces, mis estimados hermanos y amigos, el Señor está diciendo
que nos guardemos, la palabra del Señor dice que honroso sea todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Por eso el Señor nos dice que nosotros debemos huir de esos pecados, así como huyó José. Acuérdense del ejemplo de José con la esposa de Potifar. Huyó, prefirió que presa de engaño, de mentira, pero él se mantuvo fiel al Señor, se guardó para nuestro Dios. El Señor está diciendo que debemos cuidarnos de todos esos pecados que tienen que ver con el sexo. En estos tiempos, y en todo tiempo ha habido esos pecados, pero en estos últimos tiempos eso está desbordado como nunca antes se había visto. Hombres y mujeres por igual, de una manera descarada, se entregan a la fornicación, al adulterio, se tiene en poco el matrimonio y la gente se casa, se divorcia y se vuelve a casar. Y aquellos que patrocinan o están de acuerdo con el divorcio y volverse a casar, no han entendido en verdad lo que significa el matrimonio. El matrimonio, a la luz de la palabra, es un hecho que sucede una vez en la vida y nunca tiene reversa. Por eso la palabra del Señor nos dice en Efesios 5:31, lo mismo que dice allá en Génesis 2:24, que por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Está hablando que el matrimonio tiene que ver con la parte física. Cuando se unen físicamente, sexualmente, un hombre y una mujer, ahí se está consumando el matrimonio. Muchos confunden la ceremonia religiosa, la ceremonia legal ante un notario, un juez, un funcionario capacitado para eso, por la ley. Lo confunden esas ceremonias con lo que es realmente el matrimonio. Por eso muchos creen que ante un juez se produce el divorcio y ese divorcio tiene repercusiones ante Dios. Dios no acepta el divorcio. Eso está claro en la palabra. Que muchos lo hacen y se justifican y se vuelven a casar, ese es su problema, pero está en contra de la palabra. La palabra es clara. Y duele que sí, claro, que muchos hombres o mujeres están sufriendo por la infidelidad de su pareja. Pero por eso la persona que se casa o que piensa casarse debe fijarse bien con quién se va a casar. Debe primero haber una etapa de noviazgo, comprender cómo es esa persona, irla conociendo lo más que se pueda, aunque tal vez nunca llegue a conocerla al 100%. Por eso es tan delicado ese paso del matrimonio, porque el matrimonio no tiene reversa, no tiene divorcio, el Señor no lo aprueba. Así que eso lo diremos hasta la saciedad y somos conscientes de buenas personas, buenos cristianos que han caído presas de la infidelidad de su pareja, de su cónyuge y están tal vez justificándose sus decisiones de volverse a casar. Pero eso ante la palabra es clara, la palabra es contundente. Por eso es importante, mi estimado joven, la jovencita que me escucha, que se fije bien antes de dar ese paso de matrimonio. Eso no es que si me fue mal me divorcio y me caso con otro. Eso no es así, sino esto se vuelve un desorden. Y hay ministros del Evangelio que están casando, divorciando y volviendo a casar. Y eso todos tenemos que darle cuenta a Dios por nuestras actuaciones y por lo que hablamos también. Debemos hablar con la palabra. Así que hoy es un día para recapacitar, para pensar en este problema tan grande que existe. Es tremendo esos pecados sexuales. Miren lo que dice la palabra del Señor, dejando claro de lo que significa. Por eso, lo que significa el matrimonio. Por eso es necesario que se comprenda realmente en qué consiste el matrimonio y usted se dará cuenta que el matrimonio es indisoluble. Eso no tiene reversa. ¿Que hay que tomar una decisión sobre una situación? Sí, perfecto. Pero sepa usted que el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, no aprueba el divorcio.
Mire lo que dice la palabra del Señor, hablando ya en el libro Apocalipsis. Dice, afuera de la ciudad quedarán los perversos, los que practican la brujería, los que cometen pecados sexuales, los asesinos, los que adoran falsos dioses y todos a los que les gusta mentir y lo hacen todo el tiempo. En esta categoría de pecados que el Señor abomina están los pecados sexuales, a la par de los que practican brujería, de los perversos, de los asesinos, los que idolatran y a los que les gusta mentir, a los mentirosos. O sea, el Señor aborrece estos pecados sexuales. Así que hoy vamos a finalizar orando al Señor para que si usted tiene algún problema en ese área sexual, usted desde hoy renuncie a ese pecado y le pida al Señor que le fortalezca en el área sexual. Dígale, Señor, yo renuncio a toda experiencia sexual de que usted recordará si la ha tenido, si ha sido voluntaria o involuntariamente, con una persona, en fin, los detalles usted los conoce. Hable con el Señor y diga, Señor, perdóname por ese pecado, yo renuncio a eso, para que no haya ninguna atadura ni física, ni espiritual, ni emocional en su vida. Hágalo y diga que usted rechaza todos los usos que ha hecho de su cuerpo de una manera inadecuada, inapropiada, principalmente en el área sexual. Confiésele al Señor, arrepiéntase, no deje ese pecado ahí oculto, vaya al Señor en arrepentimiento. Y así es que el Señor quiere hoy que usted se sienta libre de toda atadura sexual. Y el Señor, dígale, Señor, te agradezco que me limpies, me perdones, y sé que me amas y que tú estás siempre atento a mí. Y dice, por tanto, dígale, por tanto, decido hoy llevar una vida santa, apartada de pecado, principalmente en el área sexual, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estimados hermanos y amigos, este es un tema que además de ser muy importante, es un tema controversial y también que de mucha profundidad tocaría muchas horas para abordar todos los aspectos que tienen que ver con este tema de adulterio, de la fornicación, en fin, de todos los pecados sexuales. Pero el Señor lo que quiere es que cada uno de nosotros vivamos de una manera santa, apartados de pecado, principalmente esos pecados que el Señor aborrece sobre todo. El enemigo siempre está incitando a eso. Las personas en el mundo, principalmente, utilizan el alcohol, las drogas, para llegar, muchos, a cometer esos actos bochornables y reprobables por el Señor, de adulterio y fornicación. Otros que han caído en esos pecados no se han arrepentido, y eso deja puertas abiertas para que el enemigo ataque su vida y usted no siga prosperando en el área espiritual y tal vez en otras áreas de su vida. Así que hoy le invitamos para que recapacite, usted que está pecando en esa área sexual, si usted está ahí escuchándonos y ha cometido esos pecados o está cometiéndolos, arrepiéntase. Todavía tiene tiempo, porque el Señor viene pronto. Así que manténgase en integridad y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios le guarde, Dios le bendiga.